Mi padre levantó su copa frente a toda nuestra familia y dijo algo que todavía puedo escuchar en mi cabeza. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la desgracia sentada a esta mesa. 20 personas quedaron completamente en silencio. Nadie se rió. Nadie me defendió, ni siquiera mi madre. Yo había conducido 3 horas para celebrar el Día del Padre con él. Llevaba un pequeño regalo en mi bolso, un reloj que había comprado después de ahorrar durante 2 meses. Pero después de escuchar aquellas palabras, entendí que nada de lo que hiciera sería suficiente para mi padre. Así que no discutí. No lloré. Simplemente saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué frente a su plato. Le sonreí y le dije, «Feliz Día del Padre». Después me levanté y me fui. Pensé que ese era el final. No tenía idea de que pocos minutos después, mi teléfono recibiría 11 llamadas perdidas. Y cuando mi tía finalmente me llamó, su voz temblaba. Mi padre había abierto el sobre, y lo que encontró dentro hizo que empezara a gritar delante de toda la familia, porque la hija que acababa de llamar una desgracia era la misma hija que llevaba 2 meses pagando en secreto una deuda de casi $9,000 que él nunca le había contado a nadie. Y lo que había escrito en aquella tarjeta iba a cambiar nuestra familia para siempre. Mi nombre es Meredith Frost y tengo 34 años. La reunión del Día del Padre se llevó a cabo en el patio trasero de mis padres en Ohio, el mismo patio donde se habían celebrado todas las reuniones familiares desde que era niño, la misma mesa larga de madera arrastrada desde el garaje y cubierta con un paño a cuadros que olía a protector solar y humo de barbacoa. Esa mañana había conducido 3 horas con una tarjeta en el bolso y un pequeño regalo para mi padre, un reloj que había guardado durante más de 2 meses porque el viejo había dejado de funcionar en marzo. Quería que ese día fuera normal. Por una vez, quería sentarme a esa mesa y ser uno de sus hijos. Había tal vez 20 personas esparcidas por el patio cuando llegué y preparé ensalada de papas. Mi hermano Wesley volteando hamburguesas a la parrilla, mi madre preocupándose por un mantel que seguía soplando con el viento. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa en su silla de jardín habitual, sudando cerveza en la mano, riéndose de algo que mi tío había dicho. Me acerqué, le besé la mejilla, le dije feliz Día del Padre y tomé el asiento hacia el que me señaló mi madre, justo enfrente de él, intercalado entre mi prima Talia y mi cuñada. Durante los primeros 20 minutos, todo se sintió bien. Comimos, hablamos sobre el calor, el hijo de alguien corrió por el rociador y le gritaron por mojar la hielera. Entonces mi tío levantó su copa y le pidió a mi padre que dijera algunas palabras, como lo hacía todos los años. Algo sobre estar agradecido por sus hijos. Mi padre se levantó lentamente, vaso en mano, y miró alrededor de la mesa a cada uno de sus hijos uno por uno. Comenzó con Wesley, hablando de lo orgulloso que estaba de que Wesley se hubiera hecho cargo de la ferretería familiar. Luego mi hermana menor, cómo se acaba de comprometer y lo feliz que eso lo hizo a él. Luego me miró. Él no dijo mi nombre primero. Él dijo, «Estoy orgulloso de todos mis hijos». Hizo una pausa lo suficiente como para que algunas personas realmente sonrieran, pensando que algo amable se acercaba. Luego siguió adelante, excepto la desgracia sentada a esta mesa. El patio se quedó en silencio tan rápido que pude escuchar los rociadores que seguían funcionando en algún lugar detrás de la casa. Él no estaba bromeando. Su rostro estaba chato, casi aburrido, como si estuviera afirmando un hecho que se había repetido 100 veces antes de decirlo en voz alta. Sentí que mi cara se calentaba, sentí que cada par de ojos en esa mesa caían sobre mí a la vez, y durante unos segundos nadie se movió, nadie me defendió, no mi madre, que de repente encontró algo fascinante en su servilleta, no Wesley, que miró fijamente su plato como si personalmente le hubiera hecho daño. Ni mis tías, ni mis tíos, ni siquiera Talia sentada a mi lado, que simplemente se quedó quieto. La forma en que la gente hace cuando ha decidido guardar silencio es más segura que la honestidad. 20 personas y ninguna de ellas dijo una palabra. Me senté allí con el tenedor a medio camino de la boca, el mismo tenedor que había estado usando para comer la ensalada de papas que había ayudado a hacer a mi madre la noche anterior, y entendí total y completamente que esta no era la primera vez que lo había pensado.
Era la primera vez que lo decía donde todos pudieran escucharlo. Podría haber gritado. Podría haberme puesto de pie y preguntarle exactamente qué había hecho para ganarme esa palabra frente a sus hermanos, sus nietos, los vecinos, cuya cerca estaba lo suficientemente cerca como para saber que ellos también podían escucharlo todo. En cambio, algo en mí se calmó mucho. El tipo de calma que no se siente tanto como paz, como una puerta que se cierra silenciosamente. Metí la mano en mi bolso. Sacó el sobre que le había traído, el que tenía el recibo del reloj doblado adentro junto con la tarjeta que había escrito 2 noches antes, y lo puse suavemente sobre la mesa frente a su plato. Le sonreí. Una sonrisa de verdad, no forzada, porque en algún momento en ese momento ya había dejado de necesitar que él me viera de manera diferente. Le dije feliz día del padre. Mi voz se mantuvo firme, incluso agradable. Entonces me puse de pie. Empujé mi silla para que no se raspara contra las piedras del patio y caminé de regreso a mi auto sin mirar otra cara en esa mesa. No lloré hasta que estuve en la carretera, con las ventanas bajadas y el viento sacando el sonido de mi garganta antes de que nadie pudiera oírlo. No tenía idea de alejarme de que el verdadero momento todavía lo estaba esperando, sentado sin abrir en esa mesa, a punto de convertir el día de su padre en algo que nunca olvidaría. Estaba casi en casa, en algún lugar más allá de la línea del condado, cuando mi teléfono comenzó a sonar contra el asiento del pasajero una y otra vez, hasta que finalmente llegué a una estación de servicio y lo miré. 11 llamadas perdidas de mi una voz, 3 de mi hermano Wesley, un correo de voz de un número que no reconocí, que resultó ser mi tía Rosalind. Su voz temblaba tanto que casi no podía entenderla al principio. Ella seguía diciendo que mi padre había leído la tarjeta y que había comenzado a gritar, gritando tan fuerte que los vecinos de 2 metros de distancia habían salido a ver qué estaba pasando. Gritando tan fuerte que mi madre tuvo que pedirle a mi tío que lo calmara, abajo antes de que alguien llamara a la policía en su propia reunión familiar. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no le había dicho a una sola alma antes de ese día, era lo que realmente estaba dentro de ese sobre. No fue solo el recibo del reloj. 2 meses antes, mi padre había necesitado una cirugía en la cadera, del tipo que no estaba completamente cubierto por su seguro, del tipo que dejaba un saldo de casi $9,900 en una factura de hospital que nunca le contó al resto de la familia, porque no quería que nadie pensara que no podía manejar sus propios asuntos. Me enteré por accidente revisando el correo antiguo en la casa de mi madre mientras la ayudaba a organizar los archivos. Y yo mismo llamé silenciosamente al hospital, establecí un plan de pago a mi nombre y lo había estado pagando todos los meses desde entonces, sin decirle una palabra al respecto. La tarjeta que dejé en ese sobre no era solo una nota feliz del Día del Padre. Era una declaración impresa que mostraba el saldo totalmente pagado, o 0 adeudados, junto con una breve carta que había escrito explicando exactamente lo que había hecho y por qué no se lo había dicho. Porque no quería crédito, simplemente no quería que él cargara ese peso solo. Esa fue la parte que lo abrió frente a todos. No porque se avergonzara de necesitar ayuda, me dijo mi tía más tarde, sino porque se dio cuenta en tiempo real, rodeado de la misma familia frente a la que me humilló, de que la hija a la que había llamado una desgracia era la misma hija que había estado cargando silenciosamente una deuda de la que no le había contado a nadie. Él no gritó enojado conmigo, gritó porque la culpa lo golpeó de una vez, fuerte y físicamente. El tipo de sonido que sale de una persona cuando la vergüenza finalmente alcanza al orgullo. Mi madre dijo que se volvió a sentar en esa mesa y no habló durante casi 10 minutos, solo mirando el periódico en sus manos mientras todos a su alrededor entendían lentamente por lo que acababan de permanecer en silencio. Él me llamó esa noche. Casi no respondo. Cuando finalmente lo hice, su voz era diferente a la que jamás había escuchado, quebrada y pequeña de una manera que no coincidía con el hombre que se había parado a la cabecera de esa mesa horas antes. Él no puso excusas, no trató de explicar lo que había dicho, simplemente repetía que no lo sabía, que no tenía idea, que lo lamentaba.
más de lo que sabía decirle en voz alta a una hija que había pasado años midiendo con una versión del éxito que había construido en su propia cabeza. Lo dejé hablar. No lo perdoné en esa llamada telefónica, no del todo, porque algunas heridas no se cierran solo porque alguien finalmente las ve. Pero escuché porque por primera vez en mi vida, en realidad estaba tratando de verme. En las semanas posteriores, las cosas han comenzado a cambiar, lenta y torpemente, de la manera en que generalmente lo hace el cambio real. Ha empezado a llamar solo para preguntarme cómo estoy, no para compararme con Wesley o mi hermana, solo para hablar. Mi madre me dijo que guardaba esa declaración impresa en su billetera, detrás de su licencia, como un recordatorio de lo cerca que estuvo de perder algo que ni siquiera se dio cuenta de que tenía. No escribo esto porque quiera simpatía. Lo escribo porque creo que mucha gente sentada en las mesas familiares en este momento sabe exactamente lo que se siente ser llamado una desgracia mientras todos a su alrededor permanecen callados, y quiero que sepan que mantener la calma, alejarse con la cabeza erguida, a veces puede decir más de lo que gritar jamás podría. A veces, la respuesta más fuerte es la que no das en absoluto. Si esta historia significó algo para ti, si alguna parte de ella te recordó tu propia mesa familiar, tu propio silencio, tu propio sobre que nunca pudiste entregar a alguien, hazme un favor y presiona el botón de suscripción antes de irte. Comparto historias como esta todas las semanas, muy crudas, del tipo que se quedan contigo mucho después de que termine el video, y me encanta tenerte de vuelta aquí para la próxima. Gracias por escuchar el mío.